Dejar de presentar e ignorar, ¿no? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este programa de evaluación de las pruebas. Y en esta ocasión, tal como les estuve comentando el día de ayer, hoy he querido invitar al maestro Gerardo Deza Dávila, quien está en la Suprema Corte de Justicia en el área de elaboración de jurisprudencia de sentencias, lo que es propiamente las publicaciones de la Corte. Y le he pedido, por favor, que esta última sesión la imparta él para que nos dé los parámetros y lo que la Corte ha considerado y las polémicas que hay en la Corte misma sobre temas de valoración de las pruebas. Por cuestiones de la logística del maestro Deza, la sesión del día de hoy solamente será de 1 hora, será de las 5 a las 6 de la tarde y a esa hora concluiremos la sesión. Gerardo, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y tu expertise y te dejo con el grupo. Muchas gracias. Perfecto, sí se escucha bien, ¿verdad? Perfectamente. Bien, entonces vamos a... la pantalla sí la ven bien o la ven con aquí arriba con basura o solo para ponerla... Pues se ve bien la pantalla, dice valoración de la prueba. Sí, por si hay una cuestión, si me la gustan comentar, pero si se ve bien, pues ya se ve muy bien, todo lo vemos muy bien. Perfecto. Gracias. Bien, entonces iniciamos. Gracias, Juan Abelardo. Bien, tengan muy buena tarde todos y todas ustedes. Vamos a iniciar, como comentaba el doctor Juan Abelardo, unas consideraciones acerca de la valoración de la prueba, ¿no? Pues la temática es amplísima, entonces en una hora se me ha ocurrido pues hacer una presentación de carácter general y ver algunas cosas de la importancia que tiene, pues, todos ustedes lo saben, de allí depende una buena decisión de lo que se valore del material probatorio, ¿no? Segunda cuestión, vamos a examinar algunos fragmentos de alguna ejecutoria, de algún amparo en revisión y, por supuesto, algunas tesis aisladas que son las que han empezado a generar una sistematización acerca de este tema que, como ustedes saben, se ha visto influido por algunos criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo, ya también desde la reforma penal del 2008 y que han afectado la valoración de la prueba. Se me hizo interesante incluir en esta presentación de valoración de la prueba algunas cuestiones que no suelen ser muy comunes, se las comento, incluso algunas personas se las he comentado, les causaba cierto tipo de extrañeza. ¿Por qué razón? Porque unas se refieren a antecedentes obviamente doctrinales y algunos antecedentes históricos, ¿no? Yo creo, sin embargo, que salvo la opinión de ustedes que podamos comentar a pesar de la brevedad del tiempo, aquí radica en entender realmente algunos de los graves problemas que subyacen en este tema de valoración de la prueba. Uno de ellos, se comentaba mucho en la República Federal de Alemania, es una reforma constitucional o legislativa, dependiendo del nivel al que se quiera hacer, pero otra parte es cuando realmente esta reforma cala y se asimila por parte de los operadores jurídicos, cosa que es una cuestión muy diferente, porque se trata de asimilar, no se trata únicamente de examinar la reforma y, claro, empezar a actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, este es un material meramente de apoyo para poder compartir con ustedes y también, por supuesto, escuchar sus comentarios. Entonces, vámonos adelante con si lo pueden seguir, aquí está, con esto de permítanme un segundo, la valoración de la prueba. Permítanme, tenemos un problemita, permítanme.
No sé por qué no quiere estar. Se pasmó esto, permítanme un segundo. Es que no sé qué pasa aquí con esta cuestión. ¿Están viendo? Ya se movió la lámina. Yo no los veo a ustedes, pero... Ya se movió. Perfecto, bien. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Miren, la finalidad, por supuesto, de cualquier prueba, probanza, ustedes lo saben mejor que nadie, y de la misma probabilidad es tratar de encontrar, bueno, aquí nos enfrentamos al problema inicial, que vamos a ver que Michel Tarufo lo pone al inicio de varios libros, lo comenta amplísimamente, porque aquí se origina gran parte de la problemática, ¿no? La cuestión de la verdad, o en el mejor de los casos, la verosimilitud. Entonces, esta es una cuestión muy importante porque van a ver que este vocablo originó al ser el producto de una mala traducción del alemán al italiano, originó algunas visiones distintas, ¿no? Entonces, miren, tanto el juez, el litigante, el historiador, el científico, peritos, todos aspiramos, sobre todo tratándose de un proceso, conocer la verdad o cierto tipo de verdad. Entonces, pongo cierto tipo porque van a ver ustedes lo que pasa más adelante en la cuestión jurisprudencial y el tratamiento que se le da a este tema de la valoración de la prueba, que tiene que ver evidentemente con la cuestión de la verdad, ¿no? O, en todo caso, acercarse lo más posible a la verosimilitud. Verdad y verosimilitud, vamos a ver que son dos vocablos que, si bien comparten una parte del campo semántico, son vocablos distintos, son vocablos diferentes y atrás de los cuales subyace una postura lógica totalmente diferente. Entonces, esto es muy importante tenerlo en consideración porque va a desencadenar distintos aspectos o matices de la lógica que ocupemos, ¿no? Bueno, este tema de la verosimilitud, les platico brevemente, fue tratado amplísimamente por Aristóteles en la retórica y como ven ustedes en esta lámina que nos ocupa, tenemos un cuadro que nos presenta verosimilitud genérica, verosimilitud empírica, verosimilitud pragmática o verosimilitud interna. Cuestiones que van viendo ustedes en el desarrollo del tema, que la verosimilitud abarca puntos específicos, ¿no? Es una cosa que tiene su trabajo, que tiene su oficio, no únicamente para visualizar. Entonces vamos a ver ahorita el problema, como tienen abajo con azul, un grave problema de distinción. La verdad formal, en ocasiones llamada verdad procesal, o la verdad material, ¿no? Y en este caso son nuestros tipos de verdad con los cuales vamos a trabajar nosotros, ¿no? ¿Cuál es el antecedente que lo van a ver ustedes reflejado inmediatamente en las tesis y en los fragmentos de ejecutorias que vamos a considerar más adelante, ¿no? Vamos a ver únicamente a mencionar y a leer algunos pequeños párrafos de la obra de Michel Tarufo. Tenemos aquí el libro de la prueba, cuyo capítulo general que lo repite, claro, mucho más profundo en la prueba de los hechos, ¿no? Prueba y verdad en el proceso civil. Aquí Tarufo hace el planteamiento inicial de la extraordinaria complejidad que vamos a examinar a continuación. En esta otra obra, La prueba de los hechos, impresa en Editorial Trota, la tienen ustedes focalizada en la pantalla, y a Tarufo disertando, dice Tarufo para presentar parte del problema. Una vez, al inicio de la lámina, una vez se va más allá de la mera exégesis de las normas que regulan las pruebas. El problema que inevitablemente se presenta en la valoración de pruebas, es este de la verdad, como lo tienen allí en amarillo con cursiva. La verdad de la determinación de los hechos en el ámbito del proceso, como se ha mencionado al inicio, es habitual pensar que las pruebas, primero, sirven para establecer, primero, si los hechos relevantes para la decisión se han producido realmente.
Y de ser así, o como dice Tarufo en su caso, ¿cuáles de ellos? Es decir, para fundar y controlar la verdad de las afirmaciones que tienen a esos hechos por objeto. O sea, que van a ser el motor en parte. Segundo bloque, sin embargo, fíjense cómo inicia el párrafo. Sin embargo, una vez establecida la vinculación funcional entre prueba y verdad de los hechos de la causa, aquí viene la parte medular que nos va a ocupar prácticamente, pues, buena parte de la exposición. El problema, amigos y amigas, no solo se agota, sino que se enriquece con una noción mucho más complicada, dice Tarufo, aún más complicada, variable y en ciertos aspectos esquiva. Hay elementos, hay al menos dos tipos de razones por las que el concepto de verdad de los hechos en el proceso es altamente problemático y produce relevantes complicaciones e incertidumbres en el plano de la definición del papel de la prueba en el proceso. Esto es a lo que se enfrenta, por supuesto, para sopesar y ponderar el órgano jurisdiccional o el juzgador y, por supuesto, para presentarlas el litigante, ¿no? Tarufo nos pone dos consideraciones o dos tipos de razones. La primera de ellas la tienen con azul, el primer tipo de razones, nos comenta Tarufo, hace referencia a la relación que se establece entre la idea de una verdad judicial o procesal de carácter especial y la idea o ideas que se tienen de la verdad fuera del proceso. Lo que está entre puntas de lanza detallado en vez de comillas, es lo que nos va a ocupar y van a ver después lo que pasa jurisprudencialmente en México, en nuestro desarrollo jurisprudencial. Esencialmente se trata de saber si hay identidad o analogía entre estas concepciones de la verdad, o bien si la verdad del proceso es realmente particular o especial, y en tal caso, cuáles son las razones de ello y las formas en que aquella es particular o especial. La cuestión se complica y extraordinariamente se complica ulteriormente por el hecho de que no es fácil, fíjense lo que está en amarillo y en azul. Esto resume mucho de la primera parte de lo que expone magistralmente Tarufo. No es fácil en absoluto establecer qué se entiende por verdad judicial y menos aún establecer qué se entiende por verdad. Esto realmente es, como dirían antiguamente los abuelitos, solían decir camisa de 11 varas. Una camisa que estaba hecha a base se sostenía como especie de corsé y tenía precisamente 11 varas, ¿no? De allí la expresión meterse en camisa de 11 varas, ¿no? Y menos establecer aún qué se entiende por verdad. Este es nuestro punto, amigos, porque al final de cuentas el material probatorio va encaminado a establecer una verdad que la puedo apellidar de varias formas, lo vamos a ver a continuación, o una verosimilitud que mueva el ánimo del juzgador y que se decante por absolver o condenar al fin de cuentas. Ahora, fíjense lo que dice Tarufo, dice una gran verdad. Los juristas habitualmente intentan escapar de este problema recurriendo a una distinción, pero esa distinción únicamente agrava el problema. Dice Tarufo, habría por un lado una verdad formal, judicial o procesal, como lo acabamos de mencionar, que es la que se establece en el proceso por medio de las pruebas y los procedimientos probatorios, siguiendo los códigos adjetivos que todos nosotros conocemos según la materia, ¿no? Por otra parte, o por otro lado, continúa Tarufo, habría una verdad material. Esta verdad material, esa parte la que nos permite desarrollarnos y vivir cotidianamente. Esta verdad implica un tipo de lógica. De ello vamos a platicar más adelante, pero es sumamente importante pensar en el Poder Judicial, como todos ustedes saben, independientemente de su jerarquía o de la materia que atienda. Se habla mucho de lógica, va y viene la lógica, pero se tiene muchas veces una verdadera nebulosa en torno al tema. Nebulosa que, por supuesto, no ayude en nada, sino a obstaculizar la visión, a veces ya problemática, y la problematiza aún más.
Y dice, continúa Tarufo, ¿habría una verdad material o histórica, empírica, o simplemente verdad a secas, referida al mundo de los fenómenos reales o, en todo caso, a sectores de experiencia distintos del proceso y que se obtendría mediante instrumentos cognitivos distintos de las pruebas judiciales? Esto que les puse en azul es sumamente importante. Instrumentos cognitivos distintos de las pruebas judiciales. Estos instrumentos cognitivos distintos en parte entrañan una formación o una serie de habilidades lingüísticas y, por supuesto, de habilidades lógicas. Termina el párrafo Tarufo diciendo: es habitual también distinguir entre verdad relativa, que es típica del proceso, y una verdad absoluta, que existiría en algún lugar fuera del proceso. Vean ustedes que esta parte se va a ver reflejada estrictamente en una tesis que vamos a examinar más adelante. Vamos a retroceder en su momento para que ustedes visualicen y tengan en mente que esta cuestión doctrinaria impacta frontalmente la cuestión como un órgano jurisdiccional, en este caso un tribunal colegiado, se mueve en este tema de valoración de la prueba. Y vamos a ver entonces cómo realmente vale la pena, ahorita que siendo el tiempo aún corto, es interesante el planteamiento que está haciendo para entender pues, cuál es la razón del verdadero galimatías que vamos a ver a continuación. Finalmente, el segundo tipo de razones, y con esto, a ver si es cierto, con esto termina la cita de Tarufo. El segundo tipo de razones al que nos enfrentamos, por el que la relación prueba-verdad de los hechos es altamente problemático, se refiere al lugar que se atribuye a la verdad de los hechos en la teoría del proceso. Este es el punto. Una forma muy difundida para resolver, o mejor para disolver, bien lo acota Tarufo, la cuestión consiste simplemente en afirmar que el proceso en cuanto tal no tiene nada que ver con la búsqueda y la determinación de la verdad de los hechos. Esto no le interesa. Esta afirmación es típica, como dice Tarufo, de las teorías que sostienen que el proceso sirve para resolver controversias, no para producir decisiones verdaderas. La idea que subyace en el fondo y que Tarufo le atribuye a una cuestión también ideológica, como no podía ser menos, es ante todo resolver conflictos, no llegar a la verdad y mucho menos a la verdad material. Pero, hay un pero que les puse en otro color, pero tiene también espacio fuera de esas teorías cuando se quiere evitar afrontar las dificultades de la relación entre verdad procesal y una verdad, bueno, ustedes saben el galicismo, tout court. Así se dice, por ejemplo, que la única verdad que importa es la que establece el juez en la sentencia. Este problema ya viene desde el derecho romano, ya que fuera de ella no hay ninguna otra verdad que interese al Estado. ¿Recuerdan ustedes aquel aforismo latino que decía: lo que no está en autos no está en el mundo? Imagínense ustedes entonces el punto de partida respecto de lo que considero o no verdadero, ¿no? Finalmente, o la administración de justicia, o mucho menos a las partes, ¿no? En resumen, cierra Tarufo, el problema de la verdad de los hechos es eludido. Este es el resultado. Es eludido en la medida en que la verdad es, de una forma u otra, de las dos, excluida del conjunto de los objetivos que se atribuyen al proceso en general y al proceso civil en particular. Entonces, planteen ustedes o sopesen ustedes el alcance que tiene esta presentación de Tarufo, donde entredeja ver con gran claridad la tremenda problemática que ha existido en torno a la verdad, ¿no? De hecho, con motivo de la lámina que están ustedes observando, pues la verdad es un problema histórico, la verdad, justicia, derecho, como tantos otros conceptos que han hecho verter no ríos de tinta, sino mares de tinta en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, aquí lo que es importante, y les llamo su atención, les propongo a su consideración, es, tanto en las tesis que vamos a examinar como en los fragmentos de ejecutoria, poner extraordinaria atención en la terminología y en el vocabulario, porque al fin y al cabo, nuestra forma de argumentar, recuerden ustedes, construimos los argumentos en base a palabras que se hilvanan para formar un enunciado,
enunciado que se une a otros para formar un párrafo y párrafo que se une entre sí para formar un texto. Entonces, al final de cuentas, nuestra obra fundamental, nuestra obra negra, nuestra cimentación y lo que sostiene nuestra argumentación, pues es precisamente esta cuestión de la terminología, ¿no? Que es fundamental. Ahora, precisamente, les pregunto, ¿con qué palabras y con qué conceptos pensamos la valoración, la prueba y a dónde nos conduce? La verdad, únicamente de manera muy esquemática, puesto que realmente esto tendríamos que tener necesariamente más tiempo para desarrollarlo, pero miren, la idea de esto, independientemente de lo que podamos ver y del material que les pueda mandar con el doctor Juan Abelardo, es una distinción muy importante. Miren, esta cuestión tiene el objetivo fundamental de entender y asimilar parte de esta problemática. Podíamos ver únicamente, ¿saben qué? Pues estos son los criterios más relevantes, algunos de ellos todavía siguen siendo tesis aisladas, miren cómo se manejan las ejecutorias, cuál ha sido la postura del Poder Judicial de la Federación, a través de la primera sala, a través de los colegiados, y se acabó. Aquí tienen su vademecum de tesis, repito, algunas de ellas, la mayoría son aisladas, y pues a buen entendedor, apliquen ustedes, saquen de ahí los argumentos. Esta cuestión que les presento es precisamente tratarle de entender y de encontrarle razón a lo que dijo Tarufo, y lo dijo muy bien, pero antes de Tarufo, a un sinnúmero de comentaristas desde la Edad Media que trabajaron mucho este tema. Les presento un texto fundamental, iremos quizá un poco rápido, puesto que el tiempo sigue inexorablemente su marcha. En esta obra de Aristóteles, el Hermeneias, que muchas veces tanto se suele citar, pero se lee poco y se entiende mucho menos. Y esto desgraciadamente es así. Aristóteles, bien decía un querido maestro en la Universidad de Heidelberg, decía, Aristóteles tiene el extraordinario privilegio de que todo mundo lo cita, pero casi nadie lo lee. Y los que lo leen, pues hay que ver qué tanto le entienden, ¿no? Entonces, esa es parte de la vida de Aristóteles, ¿no? En este Hermeneias, fíjense ustedes, bueno, aquí viene cuándo se ocupó, cuándo empezó a salir el mismo nombre. El Hermeneias sale una palabra muy importante para nosotros, como argumentadores y aplicadores del derecho, hermenéutica, que es un vocablo traído y llevado y no siempre bien entendido, pero bueno. El Hermeneias, fíjense que la tradición latina lo tradujo como el de interpretazione, y aquí origina un tremendo equívoco porque hay gente que piensa que es un libro de interpretación, y fíjense que no. El Hermeneias es básicamente un libro donde se examinan cosas de lenguaje, algunas de gramática, y que son una introducción a la lógica aristotélica, pero de interpretación es el nombre latino, repito, que traduce hermeneuo, el verbo hermeneuo que tienen ustedes allí en griego. Entonces, debemos de partir de un examen semántico-gramatical, porque vean que esto hace sentido con lo que nos dijo Tarufo. Si no, de veras nos vamos a reducir a dar una especie de sablazos académicos, una especie de arañazos doctrinales, para más o menos medio repetir, pero Tarufo, ¿de dónde? ¿O es su opinión personal? ¿O cómo aquilatamos nosotros? ¿Cómo ponderamos realmente el alcance de una obra extraordinaria como la de Tarufo? Bueno, pues es al final de cuentas el continuador de siglos y siglos sobre este punto. Entonces, los elementos del enunciado, de cualquier enunciado, pero máxime de los enunciados normativos y con los que vamos a construir o a pretender construir un ejercicio probatorio o valorar pruebas, pues hombre, implica la lógica adherida al lenguaje natural. Entonces, esto, bueno, habría que comentar algo de la apófasis, pero vamos adelante. Entonces, al final de cuentas, estos aspectos es lo que nos introduce al estudio sistemático del razonamiento en general, que es lo que hace Aristóteles en tópicos y en analíticos primeros, que es lo que tienen aquí. Entonces, de aquí, de este conocimiento de los segundos analíticos,
vamos a tomar una metodología. Esta metodología, bueno, venía aquí un comentario, lo voy a saltar, de cómo para la razón de ser, únicamente se los digo en un par de minutos, era que ustedes también tengan la certeza como argumentadores de que el material que estamos presentando tiene su raíz y su fundamento en obras académicas serias, y esto es un motivo de reflexión. Esto era para las citas de Aristóteles, pero bueno, vámonos al texto. Así empieza, estimados amigos, el Perier Menellas. Tienen ustedes abajo incluso el texto original en griego y tienen una excelente traducción. El traductor es Miguel Candel San Martín. Fíjense ustedes cómo empieza el texto del De Interpretazione, o el Perier Menellas, mejor dicho, y por qué Aristóteles lo puso en primer lugar. Mira, si no sigues esto no vas a llegar a ningún lado. Ahora sí diría como los muchachos de preparatoria, el buen Aristóteles, hazle como quieras, pero no vas a llegar. Antes que nada hay que exponer. Antes que nada, o sea, para abrir boca. ¿Qué es un nombre? ¿Qué es un verbo? Y a continuación, ¿qué es una negación? ¿Qué una afirmación? ¿Qué una declaración? ¿Y qué un enunciado? Les pregunto, ¿esto queda fuera de lo que nosotros, del andamiaje, del instrumental, de los elementos que nosotros vamos a emplear para la valoración de pruebas, cuando muchas veces hay un mar de confusión conceptual? Hombre, este es el paso número 1, es el ABC de lo que proponemos examinar, y van a ver ustedes cómo impacta la jurisprudencia, las tesis que les voy a presentar a continuación. Entonces, precisiones conceptuales y terminológicas, ¿no? Que es parte de lo que nos ocupa esta tarde, aunque sea apresuradamente. Y la trascendencia de emplearlos correctamente para evitar, entre otras muchas cosas, por ejemplo, falacias de ambigüedad. Si ustedes consideran el reino de las falacias, muchas de ellas, por supuesto que impactan a la lógica, pero se originan en el lenguaje. Aquí viene el origen, lo voy a pasar más rápido, sobre el vocablo valoración. Aquí el verbo latino valere, así se enuncia, pero vamos a tomar la tercera palabra, valere. Tiene la idea de fuerza, de lo que es vigoroso, de lo que tiene poder. Al final de cuentas, valorar en la mente latina era señalar la valía de algo, determinar su peso. La prueba de probo probare era la inspección, un examen, un ensayo, hacer creíble y, en el mejor de los casos, tratar de convencer. Fíjense lo que dice, o la idea de este verbo probare, es tratar de convencer, es el esfuerzo racional encaminado al convencimiento. Bueno, probabilidad, vamos adelante, ¿no? Y luego viene nuestro vocablo estrella, verdad, veritas veritatis, en sentido muy general. Vamos a tratar de acotar este escurridizo vocablo como una adecuación del intelecto con la realidad. Esta es una definición, les advierto, entre otras muchas que se pueden encontrar de verdad. Eso es cierto. Ahorita van a ver ustedes el verdadero galimatías al cual nos vamos a enfrentar. Pero este punto de partida nos va a permitir avanzar, y posteriormente, si ustedes quieren matizar con sus comentarios o bien con sus contraargumentos, estoy feliz de escucharlos. Todo ejercicio argumentativo, y como ustedes lo saben de sobra, toda valoración de pruebas implica contrapruebas. El interrogatorio implica el contrainterrogatorio, implica posturas contrarias. Siempre hay refutación. Ahora, la verosimilitud participa de la verdad, de latín verus, tiene la misma raíz que veritas, pero es aquello que tiene apariencia de verdadero. Lo creíble de manera general, únicamente de manera general. Entonces, y de allí viene verisimilis, que pasó como verosimilitud al español, ¿no? Entonces, esta pregunta de qué es la verdad
Si ustedes recuerdan en bueno, uno de los textos icónicos acerca de la verdad, es este que tienen el garabato, los garabatos en griego original, y de este Evangelio según San Juan, donde precisamente le pregunta a Pilato, fíjense, vaya pregunta, ¿qué es la verdad? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Quid est veritas? Y por supuesto, si ustedes recuerdan, Jesús no le respondió. A Pilato, aparte que no era tonto, sino que había estudiado en Grecia, estaba ávido de ver qué le respondía a un judío acerca de un tema filosófico que se discutía tanto a la sazón en Grecia y en Roma. Bueno, al final de cuentas, la definición preparatoria que les puse de verdad, repito, con fines de entablar un diálogo, de matizar, de ver otras definiciones, de contraponerlas, es esta que he tomado de Tomás de Aquino, cuya traducción en lengua cristiana viene aquí. La verdad es la adecuación del intelecto con la cosa. Cuando se da esta adecuación y no inadecuación, entonces podemos decir sensatamente que hay verdad. Vamos a ver ahorita esto. Tenemos un panorama. Aquí empieza nuestro recorrido a través de la jurisprudencia. Vean ustedes, mira, verdad, pero ¿qué tipo de verdad te refieres? Yo te puedo hablar de verdad lógica, gramatical, ontológica, histórica, jurídica, material, procesal, judicial, científica, empírica y relativa. Y faltan, ¿eh? Vamos a verlo a través de la jurisprudencia. Esta precisamente, en esta lámina, a través de la jurisprudencia, pues claro que también se habla de verdad, por supuesto que sí. Fíjense, vienen aquí unas cuantas tesis, repito, y ahorita vamos a ver un esquema de cómo se mueve jurisprudencialmente. Mira, pruebas. El objetivo del sistema de valoración libre es el esclarecimiento de los hechos sin necesariamente buscar la verdad absoluta, sino la probabilidad más razonable. ¿Se acuerdan de lo que vimos en latín de probo, probas, probare y probabilitas? Aquí está. Esto es lo que nos va a hacer entender qué carambas nos dicen las tesis y a qué se refieren. Y vamos a tratar de poner algún hito de orden en este proceloso mar donde vemos vientos encontrados y nos cuesta trabajo definir con claridad a qué nos referimos y en la cuestión probatoria más. Entonces, vean el apellido que le pone aquí, verdad absoluta. Pasamos a otro rubro. Facultad de la Junta de Conciliación y Arbitraje para practicar diligencias para lograr el esclarecimiento de la verdad material. Aquí ya no le importa la verdad absoluta. Pone verdad material. A esta tesis, por ejemplo, nos falta leer la parte del rubro, pero vamos a la parte que nos interesa. De lo que acabamos de leer, amigos y amigas, ¿qué comentaría el mismísimo Tarufo? Bueno, ahorita ya no podría comentar nada porque, como saben ustedes, el queridísimo maestro ha fallecido no hace mucho tiempo, pero ¿qué comentaría? Pues se opondría a esto, porque dice ideológicamente no le importa el proceso o la verdad material, le importa resolver el conflicto, que sobre eso hay latente, hay subyacente una cuestión ideológica. Hombre, por supuesto, pero vean aquí verdad material, más la acotación que vimos con Tarufo. Otro, filiación, alcances y límites del principio de la verdad biológica. Vayan poniendo orden a esto, estimados amigos. Verdad biológica. Entonces, ya no se refiere a la absoluta ni a la material, sino a la biológica. Ejecución de sentencia, otra tesis. Tienen los registros digitales al lado para si quieren reflexionar posteriormente. Ejecución de sentencia. Debe privilegiarse el análisis de fondo antes que aplicar una causa de improcedencia porque existe interés social en que se ejecuten correctamente las resoluciones que constituyen la verdad legal, ni absoluta, ni relativa, ni biológica, ni material. No, no, no. Aquí estamos hablando de la verdad legal, porque aquella no está sujeta a los principios de preclusión y equilibrio procesal, sino a la prescripción. Luego, prueba indiciaria o circunstancial en materia penal. Entonces, vean que viene a la verdad formal, a la parte que nos interesa. Finalmente, otras dos, verdad real, prueba pericial en materia penal. Fíjense ustedes, en los cuales se contraviene la verdad real. Ahorita lo que quiero mostrarles con esto es que vean ustedes, les repito,
a raíz de lo que comentábamos y el periermeneyas. ¿Cuál es el primer paso? Decía Aristóteles. Bueno, ¿qué es un hombre, hombre? ¿Qué lo acompaña? Tenemos que buscar de aquí un común denominador. Pues vamos a ver si podemos. Resoluciones civiles. No procede que se dicten a verdad sabida o a verdad que sabe Dios. Aquí dice verdad sabida. A lo mejor no sé si es insabida. Entonces, por último, violación procesal en materia penal por desechamiento de pruebas. Pone otra vez la verdad histórica. Aquí les puse este cuadro de Jean-François de Troyes en 1645. Evidentemente el tiempo y la verdad, pues solo así se tratará de descubrir, como está en esta bellísima pintura, más o menos qué es la verdad. Entonces, algunas denominaciones jurisprudenciales en México: absoluta, material, biológica, histórica, legal, formal, real y sabida, entre otras, ¿eh? Entonces, el vocablo verdad en nuestro querido Semanario Judicial de la Federación, fíjense, en una búsqueda inicial de carácter general, aparece en 8,047 registros. De esas tesis aisladas ocupan la palabra 6,941 veces, y en tesis de jurisprudencia 1,099. O sea que el vocablo se usa miles de veces. Pues claro que sí, hombre. Si nosotros vamos rastreando en esta cuestión de la búsqueda, fíjense lo que nos arroja, según el apellido que le pongamos a la verdad, que es lo que pretendemos alcanzar en esta cuestión. Verdad material, 100 registros, jurídica 45, procesal 10, legal 106, histórica 115, formal 23, real 103, absoluta 6, biológica 13, sabida 368 y científica 1. Entonces, vean ustedes la variedad a la que nos enfrentamos. Esto en esta tesis, concurso aparente de tipos. Su estudio es propio de la sentencia y no del auto de formal prisión. Se las voy a pasar únicamente. Aquí tienen abajo la instancia, colegiado, el registro correspondiente. Pero aquí lo que queremos ver en esta tesis, vamos a avanzar más adelante, tenemos mucho más material, este es para que lo visualicen. Les he puesto en amarillo parte de este desarrollo de lo que va haciendo, fíjense, en la verdad histórica, ¿sí? Vamos a tomar esta parte donde esté el punto después de respectivo, arriba de la primera verdad histórica. El procedimiento penal se compone por una pluralidad de etapas sucesivas. El procedimiento penal, tengan a Tarufo en mente, cuya finalidad última, por eso se los puse en verde fosforescente, cuya finalidad última es el encuentro de la verdad histórica. Hombre, ¿qué le respondería a Tarufo que lo acabamos de leer? Espérate un momentito, dímelo otra vez, a ver si te entendí. Mediante la determinación o el acreditamiento de los elementos del tipo. Bueno, más adelante, verdad relativa. Fíjense ustedes, entonces, vean, luego, abajo habla de la verdad histórica definitiva. Y no toque el término verdad formal. En el siguiente bloque de la tesis, bueno, la tesis es una, saben que no tiene separación. Digo, ahora sí, después de la reforma que se registró en el Diario de la Federación de 7 de junio de 2021, ya tenemos el rubro, el título, el subtítulo, tenemos por supuesto los hechos, tenemos el criterio jurídico y la justificación. Pero bueno, anteriormente la tesis formaba un bloque unitario. Vean, se refiere a verdad relativa, verdad histórica y a esta última verdad, ¿no? La histórica. Entonces, sigue la tesis, verdad histórica definitiva. Entonces, lo que quiero llamar su atención es, vean, en el uso de la terminología y los calificativos que se le dan a este sustantivo, ¿verdad? En la tesis que acabamos de comentar. Relativa, histórica y no cualquiera histórica, definitiva. Ahora, parte de esto, de la historia que se va a retomar posteriormente, en parte con la reforma penal del 2008, del tránsito del sistema, de nuestro sistema penal al sistema acusatorio, como todos ustedes lo saben,
Luego la reforma del 2011, de la trascendental reforma del 2011 en materia de derechos humanos. Vamos a ver en novedad de tiempo, vamos a ver miren, evidentemente no nos va a dar de tiempo de comentar las 200 láminas que había preparado para ustedes. No. Bueno, ni modo, ¿no? Así, pero yo creo que podemos entender que realmente el fuste del problema al que nos enfrentamos. Esto yo creo que es muy diferente, repito, a dar una especie de zarpazos intelectuales o de sablazos, repitiendo cosas que luego, honestamente, no ayudan a nadie. Entonces, vamos en todo caso, a plantear algunas directrices en las cuales ustedes puedan seguir su camino de investigación o algunas ideas, y para tratar de entender, cosa que considero que es diferente, no de memorizar estas cuestiones. Bueno, en este momento el Supremo Tribunal Alemán, el Bundesverfassungsgericht, vean cómo examina el problema de lógico, epistemológico y cognitivo de esta cuestión de la valoración de las pruebas. Debido a lo limitado de los medios humanos de cognición, nadie puede saber con certeza absoluta que algún hecho haya ocurrido efectivamente, ni siquiera habiéndolo presenciado directamente. Fíjense hasta dónde llega el Tribunal Constitucional. Siempre cabe imaginar posibilidades abstractas de que las cosas hayan sucedido de otro modo. Quien tenga conciencia de las limitaciones puestas al conocimiento humano no supondrá nunca que su convencimiento de que un hecho ha ocurrido está al amparo de toda duda y que un error es absolutamente imposible. En la vida práctica, ojo, en la vida práctica, vale pues como verdad, fíjense, vale pues como verdad el alto grado de verosimilitud que se obtiene aplicando los medios de cognición disponible de una manera en lo posible exhaustiva y concienzuda. Y si el que conoce tiene conciencia de que existe esta alta verosimilitud, pero fíjense que no verdad, sino esta alta verosimilitud así determinada, ello equivale, y por tercera vez equivale a estar convencido de la verdad. Miren, aquí realmente tienes este texto Génesis para muchas cosas. Al final de cuentas, con este motivo de la reforma de marzo de 2021, esta enorme reforma al Poder Judicial, cuyos dos puntos me interesan primordialmente, consolidar a la Corte como Tribunal Constitucional y el que atañe a la jurisprudencia. Piensen ustedes que el mayor nivel de vinculatoriedad de un precedente al caso concreto radica en esto que estableció en 1800 y fracción el Tribunal Constitucional alemán. El alto grado de verosimilitud. Ese es el punto. Verosimilitud y probabilidad, otra grave confusión histórica que les comento rápidamente, que empezó en una buena medida con nuestro querido Piero Calamandrei en este libro, Introducción al Estudio Sistemático de los Procedimientos Cautelares, ¿no? Este libro que escribió Calamandrei, fíjense que aquí hubo una cuestión lingüística de traducción, cuya traducción es, lo pone allí en italiano, se los puse con azul, verità, verosimiliglianza, lo que traduce verità por verdad y verosimiliglianza por verosimilitud. En el proceso civil, ¿no? Esto data de, ya ven ustedes, 1955, y de aquí arranca este uso del concepto de verosimilitud. Y van a ver ustedes la historia que sigue. Esta es una cuestión lingüística, me podrán decir ustedes, maestro, qué bonito la historia y todo aquello, ya se nos está terminando el tiempo, eso es cierto. Pero aquí viene precisamente la concepción que tienen muchos abogados y que no fue la más afortunada. En aquella obra, entre comillas, estamos citando a Calamandrei, traduce el término, este es nuestro término problemático, que en alemán se puede ver como una palabra que da literalmente pánico, terror o algo parecido, pero realmente el alemán va aglutinando por juxtaposición en ocasiones varias palabras. Aquí es Wahrscheinlichkeit. Entonces, esto lo tradujo precisamente como verosimiliglianza.
O verosimilitud. Alguien me diría, maestro, pues nos da lo mismo. No, espérate, es que no da lo mismo. Y lo equipara con las máximas de la experiencia, otro término que tanto aparece en nuestra jurisprudencia, entendidas como lo que normalmente acontece. La verosimilitud estaría determinada entonces por el aforismo latino id quod plerumque accidit, esto es lo que normalmente acontece. Y aquí vamos a nuestro problema. Miren, con que si esto nos empieza a quedar claro, créanme que hemos dado un paso no pequeño entre entender y memorizar, pero entender y asimilar realmente cuál es esta cosa que tanto afectó posteriormente a la evolución y que desencadena en principios como la libre valoración de la prueba, que todos ustedes conocen en nuestro sistema. Sin embargo, este es el punto. Debe advertirse que la traducción del término alemán que les he mencionado, Wahrscheinlichkeit, realizada por Pietro Calamandrei, fue equivocada e inexacta. ¿Por qué? Para efectuar la traducción de esta palabra alemana, solo tomó un área, el asterisco es mío, solo tomó una parte del campo semántico, y en el alemán resulta que es la menos importante. Fíjense nada más. Entendiéndose el término como verosimilitud y olvidando la acepción más importante del significado respecto a la probabilidad, con lo cual pone en evidencia este primer error cometido por Calamandrei en la traducción. Y este tema impacta frontalmente a la consideración de la prueba y, por supuesto, de la valoración. Como dice este título del maestro Federico Procci, verdad y verosimilitud en la argumentación del defensor. Aquí les ponía la historia para que ustedes tengan el marco académico y el marco teórico para sustentar lo que acabamos de decir, de precisamente esta palabra alemana que se tradujo haciendo caso omiso de este campo semántico. Aquí está uno de los máximos diccionarios de alemanes, de los conocidos hermanos Grimm. Es como si fuera el diccionario de la academia, únicamente que en 23 volúmenes. Ya se imaginan ustedes el nivel de exhaustividad. Claro, este se ha puesto al día a lo largo de los siglos, pero allí, fíjense únicamente, y seguimos rápidamente con lo demás para enfocarnos, por desgracia, y ya que nos come el tiempo. Wahrheit es realmente la verdad a secas, pero eso no dice el vocablo, se le añade la raíz scheinen. Scheinen se puede traducir por clarear, brillar, esclarecer, a veces lo que deslumbra. Y luego, la última palabra, Scheinlicht, es el cuerpo que despide luz, la persona que brilla por su inteligencia o por conocimientos excepcionales. Y es al final de cuentas esto que da origen a esta cuestión. Venían los tipos de verosimilitud, los cuales omito. Sería muy interesante detenerse en ellos, pero al final de cuentas vamos a avanzar y les presento la cuestión para que vean. Bueno, estos son los campos de probar y demostrar y el tipo de lógica que subyace en ellos, junto con persuadir y convencer, ¿no? Pero ahorita, el antecedente de los antecedentes más inmediatos en la cuestión de la valoración de la prueba, tendríamos que tomar en cuenta esta cuestión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque incluso partes literales pasaron a formar parte de algunos textos de tesis aisladas. Entonces, para encaminarnos, este texto es de los más interesantes de la comisión. Esta nueva manera de llevar a cabo la valoración de las pruebas, esta nueva manera que absorbimos nosotros, en lugar de prueba tasada, no el sistema tradicional penal en México, tiene una influencia de los organismos internacionales protectores de derechos humanos. Y de entre ellos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como les había mencionado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha dicho que específicamente, ¿no? Esta forma de valoración de pruebas se caracteriza por, ojo, ausencia de reglas abstractas de valoración probatoria, exige fundamentación de la decisión,
con la explicitación de los motivos que la fundan. Explicitación se los puse con amarillo porque es frecuente dejar muchas premisas y partes de la argumentación implícita. Este es un problema tanto de inferencias, por el tipo de inferencias que realizamos, como por la redacción y la construcción de nuestros párrafos. Entonces, por eso aquí el tinte que le pone la Interamericana es la explicitación, de los motivos que la fundan, la mención de los elementos de convicción que se tuvieron en cuenta y cómo fueron valorados, precisamente nunca dejarlos implícitos. La fundamentación de la valoración debe ser, por supuesto, racional. Aquí había que comentar mucho acerca de lo racional, respetar las reglas de la lógica, de la psicología, de la experiencia y del correcto entendimiento humano. Únicamente para que vean el fuste de la magnitud a la cual nos enfrentamos. Fíjense que se habla mucho de reglas de la lógica. Efectivamente, pero aquí cabría hacer un pequeño pero importante paréntesis. ¿A qué tipo de lógica se refiere la Corte Interamericana? ¿O a qué tipo de lógica se refiere el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos? ¿A qué tipo de lógica se refiere cuando la menciona nuestra jurisprudencia? Este método deja al juzgador en libertad para admitir toda la prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad, ándale. Y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica. ¿De qué lógica? Será lógica formal, lógica dialéctica, lógica material, de la psicología y de la experiencia común. En suma, los elementos clave para la fundamentación de la valoración deben ser racionalidad, razonabilidad, que no es lo mismo, respetar las reglas de la lógica, pues había que ponerse pilas, como dicen en Colombia, para ver cuál exactamente. Psicología, experiencia, entendimiento humano, perfecto. Y les resalto lo que les había llamado su atención, el concepto razonabilidad, que créanme que tiene su cuento. Luego, segundo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos va exactamente en la misma línea, ¿no? Vamos a avanzar porque únicamente les quería poner en esta cuestión de, como todos ustedes lo saben, el día 1 de mayo de 2021 se inició nuestra 11ª época de jurisprudencia. Entonces, vamos a ver que ya en México, durante la 9ª época, existe jurisprudencia no penal que contempla la importancia de la libre valoración de la prueba, siguiendo las reglas de la lógica, ya a raíz de examinar esta problemática, de la racionalidad interna de la decisión probatoria. Fíjense que aquí pone, entre comillas, racionalidad interna, pero realmente lo que habría que entender claramente es la distinción entre razonabilidad y racionalidad, que déjenme les platico brevemente, son cosas distintas, que proceden de la misma raíz, sí, pero abarcan dos ámbitos extraordinariamente diferentes, a pesar de que comparten, muchísimos elementos. Entonces, luego, otras cuestiones de vocabulario como la sana crítica, las máximas de la experiencia, etcétera, que aparecen, pues que vienen a complicar realmente qué entendemos por qué. Entonces, testimonial en el juicio de amparo, por ejemplo, aquí les adelanto, aquí tienen, es una tesis de 9ª época, el registro electrónico es de 2005, digo jurisprudencialmente hablando, no muy alejada. Aquí nos habla, vean ustedes, por supuesto, de la sana crítica y menciona las reglas de la lógica, pero piensen ustedes, ¿qué tipo de lógica? ¿De qué tipo de lógica estamos hablando? Hay diferentes tipos de lógica, no hay una sola. Entonces, esta es parte de la complicación enorme que tenemos para ir navegando, repito, en esta cuestión. Por ejemplo, para concluir, estimados amigos,
un fragmento de este interesante amparo directo en revisión 945/10.018 de la primera sala. Vean ustedes cómo aborda el tratamiento de sistemas de valoración de la prueba. Estamos en 2018. La valoración de la prueba constituye la fase decisoria del procedimiento probatorio, pues es el procedimiento judicial sobre el conflicto sometido a enjuiciamiento. Regularmente se define la actividad jurisdiccional en virtud de la cual el juzgador, mediante algún método de valoración, aprecia la prueba delimitando su contenido a fin de establecer si determinados hechos han quedado no probados, debiendo explicar en la sentencia tal proceso y resultado obtenido. Aquí viene el punto. Es decir, es el ejercicio mediante el que se determina el valor probatorio de cada medio de prueba en relación con un hecho específico y tiene por objeto establecer cuándo y en qué grado puede ser considerado como verdadero. Bueno, y ya sabemos todo el galimatías que subyace detrás de esto, como verdadero, sobre la base de las pruebas relevantes, cuyo desahogo cumplió con los requisitos formales correspondientes. Entonces, es por ello que, y con ello vamos finalizando, el problema surge cuando se plantea si un hecho está lo suficientemente probado como para justificar la decisión judicial fundada en él, o cuál es el criterio que el juzgador utilizó para valorar la solidez de la inferencia probatoria. Otro tema extraordinariamente amplio y de una complejidad que tiene su profundidad. Por tal razón, cuando se han creado sistemas teóricos de valoración, distinguiendo la prueba legal o tasada, así como los de la prueba libre y mixtos, que permiten determinar la existencia de un hecho que ha resultado probado o la existencia de la falta de la prueba, ¿no? Y vendría aquí lo de las máximas de la experiencia frases que ocupamos con mucha frecuencia, pero en las cuales existe a veces poca claridad. Piensen, por ejemplo, en la sana crítica. Entonces, esta cuestión es en parte para poder ver únicamente la magnitud a la cual nos enfrentamos, que repito, bueno, una hora pues era a más, por supuesto que insuficiente, pero si nosotros logramos entender, miren, para concluir, estamos más o menos como en la punta del iceberg. Dicen los entendidos en la materia que la montaña de hielo enorme que tú ves, abajo es 7 veces más grande. Esa es la cuestión. Entonces, si nosotros queremos ir entendiendo, ustedes con los motores de búsqueda, a través de la jurisprudencia, ¿de dónde sacamos generalmente argumentos en materia de litigio o en materia para resolver en nuestro trabajo, sea jurisdiccional, sean ustedes ayudantes de la jurisdicción, etcétera? Pues lo podemos sacar de la doctrina, lo podemos sacar de nuestra experiencia personal, pero una parte privilegiada es la jurisprudencia y las tesis aisladas, aunque formalmente no sean obligatorias. Y ahora con lo que cambió por la reforma constitucional y la reforma a la ley de amparo respecto de la jurisprudencia. Entonces, si nosotros entendemos parte de esta problemática, créanme que yo al menos estoy persuadido y convencido de que nos va a ser mucho más fácil, primero, entender a fondo las tesis aisladas, las ejecutorias y los precedentes que hay sobre valoración de la prueba. Pero repito, realmente entender, y vamos a ser capaces de extraer mejores argumentos para presentar las pruebas y para valorar las pruebas. Una cosa es la presentación de las pruebas per se y otra cosa es su valoración. Entonces, el tema, pues repito, ya vamos sobrepasando la hora. Finalmente, si quisieran hacer algún comentario, repito, ha sido pues el tiempo, bueno, ha sido extraordinariamente corto, el material es, créanme que abundantísimo, pero bueno, yo pienso que al final de cuentas, parte de esto era tratar de entender, yo creo que con lo que hemos leído, comentado de Tarufo y la parte sumamente veloz de
la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo, menos, y evidentemente las tesis que traíamos, por lo menos hemos tratado de calar a qué nos enfrentamos. Vean ustedes que en la jurisprudencia se habla de testigo espasmoso, ¿cómo se refiere a la verdad? Ustedes vieron los números de la jurisprudencia y realmente salta de una a otra. Bueno, ¿y qué es la verdad? Pues examinen las tesis a ver si encuentran una donde diga claramente qué entiende por verdad. Por eso les decía que al final de cuentas, si nosotros la tomamos como adecuación del intelecto con la cosa o con el asunto, pues es como podemos empezar a poner un piso para intercambiar precisamente opiniones y empezar a poner pues un orden en este mar en el cual estamos nosotros profesionalmente en contacto con él y tenemos que en ocasiones pronunciarnos, ¿no? Les agradezco muchísimo su tiempo y su atención en este tema que es de veras de carácter, no sé si vieron o compartan conmigo el ejemplo del iceberg. Yo creo que no es 7 veces más abajo, 7 veces más grande, es 70 veces más. Simple y sencillamente, les cierro con esta experiencia. En una tarde estuvimos junto con magistrados y jueces, todo mundo hablaba de la verdad y al final de cuentas se me ocurrió hacer el siguiente ejercicio. Saquen una hoja de papel y escriban qué entienden por verdad. Aquello fue simplemente detonar, no puedo encontrar otra palabra, detonar la sesión con una granada de fragmentación. Estuvimos hablando 2 horas acerca de la verdad y todo el mundo entendía cosas distintas por verdad. Ya se imaginan el verdadero galimatías. Pero bueno, ustedes lo vieron comprobado en la jurisprudencia y repito, es una cuestión que nosotros nos tenemos que pronunciar en algún determinado momento y movernos aquí, ni hablar. Entonces, espero en alguna otra ocasión poder convivir con un público, entiendo, altamente especializado y calificado como lo son todos ustedes, y poder platicar muchísimo más acerca de este tema realmente apasionante, puesto que de aquí se desprende el carácter de la decisión que tomemos. Si tienen algún comentario, los escucho con muchísimo gusto y estoy a sus órdenes a través del doctor Juan Abelardo. Podemos estar en contacto. Si quieren ustedes algún material, alguna orientación adicional, estoy totalmente a sus órdenes. Excelente tarde y si tienen algún comentario, pues me encantaría, ya estamos fuera de tiempo, pero soy todo oídos para escucharlos. Gracias. ¿Sí se escucha bien o todavía o no? Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión, pues repito, estamos en contacto a través del doctor Juan Abelardo y me ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes y pues si fuera posible platicar más ampliamente de este tema, pues sería formidable. Si hay algún comentario, alguna cuestión, pues ya daríamos por concluida nuestra sesión en esta tarde. Les agradezco mucho su atención y pues seguimos en contacto. No, pues no se animaron a comentar mayor cuestión. ¿La seguiste? Nada más, ¿cómo salimos aquí? Salimos.